Diana por la información en directo. 11:13. A esta hora vamos a poner como ejemplo la situación de una familia. Dos papás, adultos mayores, tres hijos, dos de ellos hacen su vida, dejan la casa, pero solo uno se queda al cuidado de sus padres. En nuestra secuencia, familia y justicia, vamos a hablar de este tema y uno que de repente no es tan bonito porque cuando hablamos de dinero, de herencia, ahí se vienen los problemas. ¿Qué pasa cuando un hijo asume la responsabilidad del cuidado de sus padres? Sus hermanos tienen el mismo derecho a heredar como el hijo que sí se quedó a cuidarlos. Lo vamos a poner a debate con Doris Blas, abogada, especialista en Derecho de Familia, en nuestra secuencia Familia y Justicia. ¿Cómo está, doctora Blas? Bienvenida. Muy buenos días, Noemí, Sara. Buenos días, un gusto estar aquí nuevamente y trayendo información respecto a este tema bastante interesante también. Bueno, RPP siempre pone temas muy interesantes que conversar y que sirve a la población. Muchísimas gracias. Y justamente retomando el planteamiento de Noemí, ¿qué pasa realmente cuando uno de los hijos toma la responsabilidad de cuidar a los padres, de asumir los gastos de los padres y los otros dos siguen con su vida? ¿Tienen el mismo derecho a heredar? Creo que en principio hay que diferenciar que una cosa son los derechos alimentarios y otra cosa son los derechos sucesorios, ¿no? Y con respecto al derecho alimentario, cuando uno de los hijos efectivamente se dedica al cuidado de sus padres o madre o de ambos, creo que es importante saber que la responsabilidad de los hijos es compartida y tiene que ser compartida. Quizás económicamente algún hijo pueda no estar en una mejor o peor situación económica o difícil situación económica, pero el aporte no solamente es económico cuando se habla de la atención de sus padres, sea por ser adultos mayores o por problemas de salud, sino también con el cuidado, la atención, ¿no? O sea, no es una justificación, no tengo trabajo, no tengo dinero, no aporto, ¿no? Entonces, partiendo de eso, decimos, tengo más derecho que mis hermanos de recibir un mayor porcentaje, a lo mejor de la masa hereditaria. Eso es un poco cuestionable porque no tiene nada que ver el tema de exigir a los hijos, hijas o hijos, el tema de cumplir con sus padres. Sin embargo, la norma también establece que hay causales para el tema de la desheredación, que es diferente al tema de exigir, ¿no?, a los hijos el cumplimiento a lo mejor de una pensión alimenticia, caso extremo, ¿no?, si es que no es posible que puedan aportar quizás con el cuidado. De eso podríamos también precisar, ¿no?, cuáles serían las causales. Qué interesante, doctora Blas, porque estoy segura que hay muchas familias que están atravesando de repente por un problema similar en estos momentos, muchas familias que se dejan de hablar, hermanos que ya no están en contacto por el tema de la herencia. En ese sentido, me gustaría consultarle, ¿qué pasa cuando de repente un padre de familia no tiene de repente hijos en diferentes parejas y se lleva más con una familia pero se desentiende de la otra? ¿Qué pasa cuando el papá fallece? ¿Les correspondería en ese caso a los hijos de diferentes parejas recibir una herencia igual? ¿Hay alguna diferencia? Los hijos en general, son herederos forzosos y los herederos forzosos reciben de manera equitativa, o sea, en partes iguales, la masa hereditaria. No se les va a quitar ningún tipo de derecho porque la ley así lo establece. Doctora, quisiéramos ampliar más esta respuesta, pero acompáñenos por favor a escuchar a nuestros anunciantes y volvemos con más. Amigos, estamos hablando y planteando esta pregunta. ¿Qué pasa cuando un hijo asume la responsabilidad del cuidado de sus padres? Los hermanos que no asumieron responsabilidad, ¿tienen el mismo derecho sobre la herencia? Con eso regresamos. Once con 21 minutos de la mañana, amigos, y muy atentos al tema de conversación, porque hoy nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando un hijo asume la responsabilidad del cuidado de los padres? ¿Todos reciben la misma herencia a pesar de que hay algunos de los hijos que no asumen nada de responsabilidad? Ustedes también pueden participar de sus consultas a través de nuestras líneas telefónicas, el 212-4100, 212-7165 y el 0800 13-14-0 para regiones. La doctora Doris Blas, quien es abogada especialista en Derecho de Familia, nos responde y justamente se quedaba pendiente esta interesante consulta que planteaba Noemí. ¿Qué pasa con los medios hermanos? ¿Cómo es que se distribuye? Y tal vez sería interesante saber cómo es la distribución de las herencias en general.
Así es. Sí, Noemí justo preguntó algo que había quedado pendiente, que era el tema de aquellos hijos que son padre y madre, de padre y madre, ¿no? Van a recibir el mismo porcentaje de aquellos hijos que son solamente, digamos, tienen un vínculo de parentesco por un solo padre. En principio no van a recibir, digamos, en el mismo porcentaje porque la masa hereditaria le corresponde el 50% a la madre y el 50% al padre. Y por lo tanto, cuando los hijos son de padre y madre, obviamente, si se van a distribuir entre ellos, van a recibir el mismo porcentaje. O sea, todos reciben igual indistintamente. Sin embargo, pero si aquellos hijos que son solamente, por ejemplo, del padre, van a recibir un porcentaje similar al de los otros, pero solamente de la masa hereditaria que le corresponde a su progenitor, no lo que le corresponde de su cónyuge, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, recibirían el 50% de lo que le corresponde a los hijos de padre y madre. Otra de las cosas que creo que también había que aclarar era el tema de si todos los hijos reciben... Sí, y vamos a seguir con eso, pero Noemí justo está recibiendo una llamada de un televidente. Sí, vamos a ir con la participación de Antonia. Nos llama desde el INSE. Ella quiere hacerle una consulta a la doctora Blas. Antonia, ¿cómo estás? Buen día. La doctora Blas te escucha. Doctora, voy a ser breve. Mi papá adquirió una casa en San Juan de Lurigancho. Solo pagó la inicial. El resto, todos mis años, lo pagué yo, y yo lo pagué. Ya antes de morir, le da mitad a mi hermana y mitad a mí. Yo decía, pero papá, al menos lo pagado yo. No, le dio a mí y no es justo porque yo también lo cuidé. Claro. ¿Cómo se resuelve este caso de Antonia? Entiendo que la señora Antonia ha adquirido, digamos, el papá adquirió una propiedad y es ella la que ha comenzado a ayudarlo a pagar con las cuotas de su crédito, ¿no? Claro. Es lo que entiendo, ¿no? Y que ahora al momento del fallecimiento, legalmente, efectivamente, le corresponde un 50% para cada hermano, ¿no? Entiendo que son solamente 2 hermanos. Y la señora dice, ¿cómo puedo hacer para que se me retribuya, ¿no?, lo que por lo menos yo he contribuido a ayudarle al papá a pagar imagino que sus cuotas de su crédito hipotecario? Entiendo que esa es la situación. En principio, bueno, lamentablemente hay cuestiones formales que acreditan, por lo menos en papeles, de que la propiedad es del titular, ¿no?, que en este caso es el padre. Y por lo tanto es bastante complicado que ella pueda decir que es propietaria de un porcentaje cuando en papeles el propietario y el que asumió el crédito hipotecario es el padre. Entonces es de verdad bastante complicado. Yo lo que le diría a la señora es que trate de conciliar con el hermano para que le pueda reconocer lo que ella ha aportado a esa propiedad. Vamos con otra consulta. Esta vez Lucy nos está llamando desde Santiago de Surco. ¿Cómo estás, Lucy? Te escuchamos. Buenos días, doctora. Una consulta, doctora. En el caso del inmueble, bueno, ese está mi propiedad. Hace 12 años que yo la cuido a mi mamá porque se quedó viuda. Y somos 4 hermanos y solamente soy la única que la cuido. Ellos vienen una vez al mes a verla, pero a verla para recoger su propina. Y lo que sí me han tratado de decir es que si el día que mi mamá se muera van a venir y se van a repartir los artefactos eléctricos, las joyas. ¿Y qué debo hacer? Porque están los artefactos eléctricos a mi nombre, pero las joyas, lo demás. Sí, el ejemplo que justamente habían planteado al inicio, ¿no? ¿Qué sucede, no? La verdad que ahí sí, hay un principio general, y vamos a repetir el principio general, que todos los herederos forzosos, en este caso los hijos, van a recibir en partes iguales la masa hereditaria, la que fuese, ¿no? Sea una propiedad, lo que fuese. Sin embargo, creo que en este caso yo le recomendaría a la señora, si hay una necesidad digamos, de satisfacer necesidades en este momento de su señora madre, es que pueda exigirles a estos hijos una pensión alimentaria para su mamá, porque es en vida donde se les atiende, ¿no? Es en vida. Sin embargo, ¿qué puedo hacer si es que la intención de la madre es favorecerla a ella con un porcentaje, digamos, diferenciado de los hermanos?
es posible, ¿no? Se tiene que hacer un testamento, bueno, el titular tiene que hacer un testamento donde es posible que toda persona, no solamente su mamá, pueda disponer de 1/3 de su masa hereditaria y dársela a quien ella considere que debe dársela. Puede ser a su hija que la está cuidando, puede ser a un tercero, y esto puede ser un poco la diferencia que puedan recibir sus hermanos de la señora que está cuidando a su mamá. Qué interesante, doctora Blas. Vamos a ir con otra participación telefónica. Nos vamos hasta La Victoria, en la capital. Alicia está con nosotros. Alicia, buen día. La doctora Blas te escucha. Buenos días para las 3 princesas. Una consulta. Gracias. Mire, ¿cómo se llama? Mira, la casa de mi papá era una sola. Entonces hicieron un papel, no me acuerdo el nombre, para darle la parte a mi prima. Yo tuve inconvenientes y no más figuran mis hermanos. Yo no figuro, yo soy la mayor. Entonces, cuando mi papá se muera, la casa se va a repartir entre ellos nomás. O yo puedo, ¿cómo se llama? Alicia, pero incluirme. ¿tú no figuras en qué? Es algo de intestado. Okay. No. Doctora, ubica más o menos el Sucesión documento. intestada, entiendo. Ujú. Claro, o sea, la casa era, por decir, ¿no? La dividieron, entonces me dieron a mi prima y en la otra parte hicieron una intestada, o sea, ¿no? Que figuran solamente mis hermanos, porque yo tuve un problema y no pude hacerlo en ese tiempo. Tenía un problema con mi DNI. Entonces solamente, por ejemplo, ahí en ese documento figura mi hermana la segunda como la mayor, digamos, o sea, mis 2 hermanas y mi hermano, yo no figuro. O yo puedo hacer algo para algún otro documento donde yo pueda figurar, eso es lo que no sé. Porque ellos dicen ellos me dicen así, ¿no? Cuando mi papá muere, la casa de los 3 no es tuya. Entonces, ahorita que han tomado el tema, me picó un poco la curiosidad. Claro que sí, Alicia. La doctora Blas se va a orientar, vamos a escuchar qué te recomienda. La señora Alicia sí le recomiendo. No es el único caso de la señora Alicia. Muchas veces se hacen trámites de sucesiones intestadas que a veces deciden que un solo hijo sea el que los represente a todos y al final termina como único heredero el que está en el papel como sucesión dentro de la sucesión intestada y los demás no están incorporados. En este caso a la señora Alicia yo lo que le recomiendo es que ella efectivamente puede incorporarse dentro de la sucesión intestada que la han omitido por X circunstancias, ¿no? Parece que ha tenido un problema estudiantil y tiene que subsanar algún error porque tiene que cumplir con todas las formalidades de estar los nombres correctamente colocados, tanto del padre, de la madre, de ella también, y incorporarse en la sucesión intestada. ¿Cómo se hace eso? Pues también hay que preguntar cómo se hace, ¿no? Me imagino que la sucesión intestada pueden haberla hecho de manera notarial y ella tiene que incorporarse en esa sucesión, tiene que acudir a una notaría y pagar los derechos que son los derechos notariales y registrales e incorporarse en esa sucesión que ya está, me imagino, inscrita también en SUNAR. Uh-huh. Así como Alicia, deben haber muchísimas personas que en ese momento dirán, uy, ¿y ahora dónde consigo el abogado? ¿Hay alguna forma de un acceso, digamos, accesible a abogados para este tipo de casos? O contratan a algún abogado particular que les pueda asesorar en eso, porque efectivamente hay que hacer documentos, claro. O también las mismas notarías tienen obviamente con otros costos, pero tienen sus asesores abogados que pueden también informarle y orientarlas y hacer el trámite. Bien, doctor, hemos llegado a la final de la conversación, pero no la vamos a dejar ir sin preguntarle algo que es muy importante para todos nosotros aquí en RPP. ¿Cómo es que usted mueve al Perú? Creo que mueve al Perú informando de sus derechos y RPP me da la oportunidad de llegar a todo el Perú. Excelente, y así como usted nos comenta y nos informa y nos hace estar cada vez más atentos de nuestra realidad, los titulares también lo hacen. Queremos agradecerle muchísimo, doctora, por haber estado con nosotros. Noemí, escuchemos con atención la actualización de la noticia y volvemos con más aquí en Encendidos.